La electroforesis es una de las técnicas más potentes y versátiles para separar y caracterizar tanto proteínas como ácidos nucleicos. Esta consiste en la separación de macromoléculas cargadas, es decir, macroiones, a partir de una mezcla por medio de la aplicación de un campo eléctrico. Las partículas se van a mover en función de su carga, dimensiones y forma en un medio fluido. Para efectuarse se puede llevar a cabo en solución, pero se prefiere la separación en un soporte tal como papel filtro o un polímero inerte. La distancia que las partículas recorren corresponde a su movilidad electroforética, definida por la relación entre la carga de la partícula, la fuerza del campo eléctrico y fuerzas disipadoras de fricción. Las partículas más compactas se desplazan a mayor distancia que las partículas grandes. ¿Para qué sirve entonces la electroforesis en el caso del estudio de proteínas? En primer lugar, nos permite confirmar la pureza de una muestra, pero también sirve para calcular la masa molecular de una proteína. eh, es paso intermedio para purificar una proteína. Sirve para preparar una muestra para una secuenciación de aminoácidos o bien preparar esta muestra para la caracterización por espectrometría de masas, distinguir modificaciones posttraduccionales en las proteínas o bien conocer el proteoma de una célula o un tejido en un momento o estado fisiológico de desarrollo. Para la separación de proteínas existen muchas técnicas electroforéticas. La más utilizada es la electroforesis en gel de poliacrilamida en un sistema discontinuo y desnaturalizante, conocida como SDS-PAGE, por Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis. Esta técnica fue propuesta originalmente por Lemley y es la más común. Para esta técnica, primero se prepara el gel entre dos placas de vidrio que forman un cassette, mismo que se coloca dentro de un tanque que sirve como cámara de separación. El gel debe estar bañado por al menos un buffer de alta fuerza iónica que favorezca el movimiento de los iones. Eh, en este gel ya preparado y dentro de la cámara, ahí se inyectan las muestras o se cargan utilizando una micropipeta o una jeringa Hamilton. Una vez que se cargó el gel, se conectan los electrodos a una fuente de poder para iniciar la corrida electroforética. Los voltajes requeridos rondan alrededor de los 100 volts en la mayoría de los casos. Y al finalizar la corrida, se desmonta todo el sistema y el gel se somete a un procedimiento de tinción para revelar la presencia de las proteínas separadas en forma de bandas. En este diagrama vemos que en uno están las muestras que van a recibir un tratamiento previo a una digestión especial y se someten a un calentamiento antes de cargarlas para de esta forma desnaturalizar las proteínas y recubrirlas de SDS, que hace que las proteínas tengan una carga negativa. En el paso 2, las proteínas ya desnaturalizadas se aplican o se cargan al gel, como habíamos dicho, con una micropipeta o con una jeringa Hamilton en los pozos del gel. Al iniciar la corrida, la corriente eléctrica generada por la fuente de poder señalada en el inciso 4 hace que las proteínas se desplacen en línea recta, definiendo lo que se conoce o que se llama como un carril en el gel. Nótese que el polo positivo, es decir, el ánodo, está en el lado opuesto a los pozos del gel. Para saber cuándo se terminó la corrida, se observa que el frente de migración, que se reconoce por un colorante en el buffer, llegue unos milímetros antes del buffer inferior del gel. En el paso 5, las proteínas ya están separadas, pero no se pueden distinguir, así que se procede con un paso de tinción que permite revelar las proteínas ya separadas en forma de bandas a lo largo de los carriles. Actualmente existen en el mercado equipos para electroforesis que facilitan la preparación del gel entre placas de vidrio para tener un espesor constante y para formar los pozos se usan moldes llamados peines.
Entre las placas de vidrio se vierte una mezcla de amortiguador de pH que contiene el monómero de acrilamida y bisacrilamida. Este último es un agente entrecruzante con reactivos que inician la polimerización de los monómeros. Así, las placas de vidrio sirven como molde para tener un gel de espesor constante. Vemos que hay distintas piezas que facilitan el montado de la cámara de electroforesis. La técnica de Lemley usa 3 agentes desnaturalizantes. Uno de ellos es el calentamiento, normalmente a 95 grados Celsius, un detergente iónico, el dodesil sulfato de sodio o SDS, y un agente reductor que puede ser beta-mercaptoetanol o ditiotreitol. Los agentes reductores rompen los enlaces disulfuro en las cistinas, lo cual desestabiliza la estructura tridimensional de la proteína, lo cual da como un resultado final que las cadenas polipeptídicas queden extendidas y con carga negativa uniforme. De esta manera se facilita separar las proteínas con base en su tamaño. El sistema propuesto por Lemley es discontinuo porque separan no uno, sino en 2 geles para lograr una mejor resolución de las bandas. Para la corrida se puede usar un mismo buffer, que generalmente es trisglicina, o bien preparar 2 amortiguadores diferentes, uno para el cátodo y otro para el ánodo. El buffer del cátodo favorece la reducción del electrodo. El cátodo atrae cationes y repele aniones, es decir, va a impulsar el movimiento de las proteínas hacia abajo, de acuerdo a este dibujo. El gel concentrador, que es el que queda en la parte superior, también llamado stacking gel, tiene una baja concentración de acrilamida, del 4%, y el pH es de 6.8. El gel separador o gel de resolución se prepara a un pH constante de 8.8 y la concentración va a depender del enfoque experimental y principalmente del tamaño de proteínas que se quieren separar. Se utilizan generalmente concentraciones que son del 7, 10, 12 o 15%. A mayor concentración de acrilamida va a haber una mayor resolución para proteínas pequeñas, mientras que a menor concentración de poliacrilamida habrá una mayor resolución para proteínas grandes. Las muestras se cargan al finalizar la polimerización. Hay que retirar primero el peine y se aplican con una micropipeta, como habíamos mencionado. En este caso, esta imagen muestra un gel grande de los que se utilizaban para secuenciación y que se utilizan en algunos experimentos de bioquímica. Cada muestra se debe cargar en pozos distintos. Con la aplicación de un campo eléctrico uniforme, hace que las proteínas migren a través del gel y se separen en forma de bandas a lo largo de un carril. Otra variante que permite resolver proteínas en un rango amplio de tamaños es la electroforesis en gradiente. En esta técnica se aplican distintas concentraciones de acrilamida para tener un gel con diferentes tamaños de poro. Para separar proteínas que tienen la misma masa pero distinta composición de aminoácidos, se recurre al isoelectroenfoque, que consiste en 2 separaciones electroforéticas en tándem. En esta técnica, primero las proteínas se separan en un gel que tiene un gradiente que no es de concentración, sino de pH. Las proteínas, entonces, se separan por su punto isoeléctrico y después todo el gel, ya sea una rebanada o un capilar, se yuxtapone a otro gel y se somete a una segunda corrida electroforética. Con esto se separan bandas que tienen el mismo punto isoeléctrico pero diferente masa molecular, dando una separación por tamaño y por punto isoeléctrico. La electroforesis en placa es quizás una de las más comunes, pero la electroforesis capilar resulta sumamente útil para resolver bandas y posteriormente analizar cada banda por técnicas analíticas como la espectrometría de masas. La técnica sigue los mismos principios ya mencionados.
Para ácidos nucleicos lo más común es separar moléculas de DNA o de RNA en un gel de agarosa. El montaje de la cámara y el cargado de las muestras es un poco diferente, pero debido al arreglo se le llama también electroforesis horizontal. Esta, pues ya dijimos, sirve para separar principalmente ácidos nucleicos, DNA o RNA. No requiere un paso de desnaturalización de las muestras. La separación se lleva a cabo por tamaño y no se necesita modificar la carga, ya que tiene una carga intrínseca negativa. Las moléculas van a migrar hacia el ánodo y el buffer de carga tiene colorantes que sirven como indicadores de migración. El azul de bromofenol, que va al frente de corrida, comigra con bandas de 150 a 300 pares de bases, lo cual nos da una idea de por dónde están los tamaños que queremos recuperar. El equipo necesario para la electroforesis en agarosa se muestra aquí. También se usa un tanque donde se coloca el gel. Las muestras se aplican en pozos y la fuente de poder se debe conectar de manera que los pozos queden cerca del cátodo, que repele a los aniones. Al terminar la corrida, el gel también se somete a un tratamiento para teñir bandas del DNA o de RNA con un colorante que sea afín a estas moléculas. La manipulación del gel se debe hacer con alguna pala o alguna espátula para evitar contaminación. Eso sí, siempre se deben usar guantes. Uno de los colorantes que más se utilizaba para revelar las bandas de DNA o de RNA era el bromuro de tidio, un agente intercalante que se une con mucha fuerza a los ácidos nucleicos y que in vivo, por lo tanto, es un agente mutágeno, pero se está reemplazando con otros colorantes por cuestiones de bioseguridad. Y bien, con esto terminamos esta introducción a las técnicas electroforéticas. Esperamos que les haya gustado.